Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo oculta y gozoso del hallazgo va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. También es semejante a un comerciante que busca perlas finas y cuando encuentra una perla de gran valor va y vende todo cuanto tiene y la compra. Con estas dos parábolas, nuestro Señor, que nos preside desde el sagrario, que nos acompaña desde el sagrario, descubre en el Evangelio el valor supremo del reino de Dios y la actitud del hombre para alcanzarlo. El tesoro y la perla han sido imágenes empleadas para expresar tradicionalmente la grandeza de la propia vocación, el camino para alcanzar a Cristo en esta vida y después para siempre en el cielo. No es, hombre, evidentemente a lo largo de una vida el hombre va, la mujer, va perfilando su propia vocación, va concretándola en los momentos y las circunstancias en las que vive, pero siempre con esa idea clara de que ha vendido todo para comprar el campo donde está escondido el tesoro, con la conciencia clara de que ha vendido todo para comprar la perla preciosa. El tesoro. El tesoro significa la abundancia de dones que se reciben con la vocación. Las gracias para vencer los obstáculos, para crecer en esa fidelidad día a día, para el apostolado. Y la perla nos puede ayudar a indicar la belleza, la maravilla de la llamada. No solamente es algo de gran valor, sino también ese ideal más bello y perfecto que el hombre puede conseguir. En esta parábola hay una diferencia entre el tesoro, digamos, y la perla, ¿verdad? El hallazgo de la perla supone una búsqueda esforzada, porque ese mercader de perlas está buscando una perla concreta, una perla de gran valor. Tiene otras, ha tenido otras perlas, otras cosas que estaban en su poder, pero las ha vendido todas para comprar la gran perla. Y el tesoro, por el contrario, se presenta de improviso. Uno es una búsqueda y el otro es de improviso. Y así puede pasar con Jesús y su llamada a la santidad. Muchos pueden haber encontrado la vocación casi sin buscarla. Bueno, es que es difícil hablar de
de uno, ¿no? Es decir, pues si realmente a él me pasó esto o no me pasó esto, ¿no? Porque siempre la exactitud es difícil en un caso en otro, ¿no? Siempre hay una mezcla de uno y otro, pero bueno. En cambio el tesoro que de pronto le deslumbra a otras personas, ¿no? Que sin buscarlo ahí se encuentra el tesoro, en ese campo, en ese campo. Y en cambio en otras personas Dios ha puesto una inquietud en su corazón que les lleva a buscar perlas de más valor, no contentarse con lo que tiene, no contentarse con esas perlas que ya tiene. Y cuando la encuentra, pues vende todo para comprarla. Esa insatisfacción hacia las cosas que no la acaban de llenar y que le urge a seguir buscando. ¿Qué me falta aún? Le pregunta el joven rico a Jesús en otro pasaje del Evangelio del que estamos leyendo. Esa pregunta, ¿qué me falta aún? Habrán preguntado tantos al Señor, pues en la oración, en la intimidad de su alma. Pero en ambos casos, tanto en la perla como en el tesoro, un encuentro repentino o una búsqueda larga, se trata de algo precioso. Como dice San José María en Forja, un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño particularísimo que ha manifestado Dios en un momento concreto, pero que estaba en su mente desde toda la eternidad. Porque el Señor desde toda la eternidad ya pensó en nosotros. Esto que tantas veces le gustaba remarcar a nuestro Padre, pues es real, porque está recogido en las Sagradas Escrituras. Lo cuenta San Pablo en sus cartas. Bernard Shaw retrata con una cierta ironía en una de sus obras lo siguiente. Aparecen en escena varios personajes. Un camarero llamado Williams, que sabe muy bien de su oficio y que está atendiendo a una pareja de jóvenes a la que acompaña un abogado también joven. Y entonces el camarero pues lo está haciendo con gran finura, con gran delicadeza, con gran atención, vamos, con gran profesionalidad. Y dentro de la conversación la chica averigua que el abogado es hijo del camarero que está sirviéndoles. Y entonces le dice al camarero, oiga, William, ¿por qué no lo ha dicho? Y entonces el servicial y atento y profesional camarero, algo un poco avergonzado, se limita a contestar, es que ha tenido que ser abogado porque no servía para camarero. Realmente, ya digo que es una anécdota que recoge además José Antonio García Prieto en uno de sus libros, titulado o folleto, Comprometerse en la vocación. Lo importante no es el camino al que el Señor nos llama, entiéndeme, ¿no? Lo importante es cómo estemos luchando por vivirlo. La generosidad, la preocupación por recorrer ese camino. Que esa comparativa que pueda haber, que no tiene por qué haberla, pues lo digo, es que si el matrimonio o el celibato, que si una familia con hijos o sin hijos, que si en África o en Europa, que si realmente pues los talentos que tengo me dan para ser abogado o para ser camarero, da igual.
Da igual, lo importante es muy buen profesional, muy buen, generoso con la llamada que el Señor nos da. El hombre que descubre su vocación siempre ha tenido que esforzarse para seguirla, porque con la gracia de la vocación y con las gracias sucesivas a la llamada, después hay que corresponder. El Señor llama, el Señor invita, pero no coacciona. Una vez descubierta la perla o encontrado el tesoro, es necesario dar un paso más. La actitud que se ha de tomar es idéntica en ambas parábolas, pero está descrita con los mismos términos. Vende cuando tiene y lo compra. Es ese desprendimiento de las otras cosas. La generosidad, esa condición indispensable para alcanzarlo. En otro punto de Forja, dice San José María, escribías, este pasaje del Santo Evangelio ha caído en mi alma echando raíces. Lo había leído tantas veces sin coger su entraña, su sabor divino. Todo se ha de vender por el hombre discreto para conseguir el tesoro, la margarita preciosa de la gloria. Nada hay que tenga tanto valor. Nada hay. El descubrimiento de los planes divinos proporciona al alma la clave para descifrar el propio pasado. Y en ese momento encajan las piezas de lo que hasta ahora eran como un rompecabezas. Porque conocimos a aquella determinada persona, las ayudas especiales que experimentamos en un determinado momento, que no entendemos por qué el Señor me ayudó especialmente en ese momento. Pues no sé, para vencer las tentaciones, para salir de una situación de pecado, para cambiar de actitud. La vocación también proyecta su luz sobre la vida futura, que se ve plena de sentido, para entender el antes y para proyectarse hacia el final, hacia el futuro, hacia adelante. Ni el hombre encontró el tesoro, ni el que halló la perla echan de menos lo que antes poseían y que vendieron. Y si alguna vez ocurre, si alguna vez se lamenta, pues el camino que está recorriendo, pues hay que recordarlo. Hay que recordarlo, que se ha vendido todo para comprar esa perla. Y además, el valor de la perla o el valor del tesoro. Tal es la nueva riqueza que ninguna otra cosa dejada debe añorarse. Es lo que decía San José María con la mística ojalatera. Ojalá no hubiera casado, ojalá me hubiera casado, ojalá me hubiera casado con esta, con otra, ojalá hubiera escogido este camino y no este otro. La mística ojalatera. Ya la ojalata creo que está poco presente en la vida del hombre moderno, ¿no? Pero me sorprendió cuando estuve en el Líbano ya hace 3 años, ¿no? 3 años, cuando pasamos por el Valle de la Bekaa y veíamos pues asentamientos de sirios que habían salido de su país por la pobreza y por la necesidad, y se habían asentado allí y estaban, pues eso, eran casas que ya hacía tiempo que no recordaba yo, casas con chapas de hojalata, y de cartón y madera, y con plásticos cubriendo para las lluvias. Pues esas casuchas o esos asentamientos eran una cosa distinta, porque en otro momento vimos pastores de estos
que van emigrando, o beduinos si quieres, y estos tenían tiendas, pero los sirios lo que tenían eran esas casas de hojalata, ¿no? Por la mística ojalatera, una expresión muy acertada de San José María. Lo mismo sucede a aquel que se desprende de todo por amor a Cristo. ¿Debe añorar algo? Nada. Lo deja todo y lo halla todo. Su vida, en apariencia la misma, es bien distinta. Al principio la ilusión, al principio pues el deslumbramiento y al principio, pero después eso se va pasando. Y vienen pues las dificultades, y vienen las contrariedades. Y el Señor subraya en la parábola el gozo con que vende sus posesiones. Cabe pensar que serían cosas a las que se vendían a precio, ¿verdad? Las otras eran también perlas. Y para comprar el campo, posiblemente, pues vendió casa, mobiliarios, el esfuerzo de años de trabajo. Pero lo vende todo sin regateos, sin pensarlo demasiado, con alegría. Lo vende todo porque sabe bien el tesoro que ha encontrado. Y ante esto, todo lo demás carece de importancia. Esta anécdota la relata este hombre Martín Descalzo, ¿no? Yo creo que es José Luis Martín Descalzo. Pero bueno, la realidad es que se trata de un grupo de religiosas, además religiosas de clausura andaluzas. Eran 55, provenían de muy distintas órdenes religiosas. Coincidían en ser todas monjas contemplativas, de clausura, y en tener en los ojos esa alegría que solo ellas poseen. Y ahora estaban allí en el puerto de Santa María para asistir a un cursillo sobre la Biblia en la vida contemplativa. La mayoría de ellas no habían pisado la calle desde hacía 15, 20, 25 años. Y algún caso, como el de Sor Encarnación, o la hermana Encarnación, desde hacía la friolera de 45 años. Nacida en un pueblecillo sevillano, había entrado en el convento de su aldea con 14 años. Jamás había llegado a conocer la capital de su provincia. Nunca había visto el mar, y estaba en el puerto de Santa María. Y ahora el mar estaba allí aguardándola detrás de la ventana. Un mar infinito que puso un nudo de sorpresa. Bueno, tampoco es infinito porque realmente es la bahía de Cádiz, que tiene sus límites, ¿no? Un mar infinito que puso un nudo de sorpresa en la garganta de la hermana Encarnación y que no la dejó respirar algunos segundos. Pero luego regresó la sonrisa. Salió a la playa, se quitó sus sandalias, dejó que la arena caliente entrara en contacto con su cuerpo y permitió que la luz multiplicada por las olas abrazara su rostro. Es un poeta, Martín Descalzo. Penetrara por sus ojos hasta los últimos rincones de su sangre. Estaba como en éxtasis, inmóvil. Tanto que el sacerdote encargado de dirigir el cursillo comenzó a preocuparse. ¿Qué tentación se estaba adueñando del alma de la hermana Encarnación? Estaba quizá descubriendo cuántas cosas había perdido para buscar a Dios. Se preguntaba tal vez a sí misma por qué le habían escamoteado tanta belleza hasta este momento. El demonio de la otra felicidad, de la felicidad pagana, estaba insinuándose en el alma de la hermana. Preocupado, el sacerdote se acercó y le preguntó: ¿le gusta, hermana? Vio cómo ella volvía hacia él los ojos, aquella vieja religiosa, sonreía con toda la niña que aún conservaba dentro y dijo: sí, es muy hermoso, es como el gregoriano, aunque mucho menos profundo. Donde esté nuestro órgano de la Iglesia, y cuenta Martín Descalzo cómo la monja pues volvió a su convento muy contenta de donde volvía.
y tratando de explicar a las otras monjas que estaban en el convento, les hablaba del mar, pero no era capaz de describirlo. Y las monjas que estaban en el convento le dijeron, bueno, ¿qué prisa tenemos en saber cómo es? Si es tan bonito como dices, en el cielo habrá mares o no. Bueno, esto lo cuenta Martín Descalzo por un mundo mejor. Por un mundo mejor. Por el reino de los cielos. Dios pasa por la vida de cada persona en unas circunstancias bien determinadas. Hay una edad concreta, en situaciones distintas, y exige de acuerdo con esas condiciones que Él mismo ha previsto desde la eternidad. Jesús pasa y llama. A unos a la primera hora, cuando aún tienen pocos años, y les pide sus ambiciones, las esperanzas y proyectos de un futuro que a esa edad parece lleno de promesas. A otros en la madurez de la vida o en su declinar. Recuerdo la alegría de San José María, yo creo que lo contaba en Pozalbero, en ese viaje que hizo, en ese, pues, pasar por la península ibérica, ¿no? por España y Portugal, que hablaba de un sacerdote ya de 70 y tantos años, que había descubierto, pues, la llamada del Opus Dei. Y que su propia familia decía que había rejuvenecido, que ahora no paraba de ir a confesar, de ir a tal, pues no paraba. A muchos, la mayoría del Señor, los encontrará en su trabajo, hombres y mujeres corrientes en medio del mundo, y querrá que sigan siendo fieles corrientes, para que santifiquen ese mundo en cuyas entrañas se encuentran. Se han abierto los caminos divinos de la tierra. Con qué alegría nuestro Padre hablaba y le decía a ese matrimonio, a esa mujer, a ese marido, tenéis vocación, Dios os ha llamado a la santidad en vuestro matrimonio. A otros los encuentra, pues, el Señor, ya digo, en unas circunstancias distintas, y les llama a celibato. A cada uno el Señor llama con una vocación única. En cualquier edad en la que se reciba la llamada, el Señor da una juventud interior como este sacerdote, que lo renueva todo, la llena de ilusiones a estrenar y de afán apostólico. Dice el Señor en el Apocalipsis, yo puedo renovarlo todo. Ecce nova faccio ogni. Lo hago todo nuevo. Acabar con la rutina de la vida, enseñar a mirar más lejos y más arriba. Y nos podemos preguntar, ¿cuál es la edad oportuna para llamar? Pues la que llama el Señor. La que llama el Señor, aquella en la que el Señor llama. Lo importante es responder con generosidad, sin confiar en que habrá otra oportunidad, que tal vez no llegue nunca, sin suponer tampoco que ya se ha pasado el tiempo de las decisiones llenas de audacia y de valentía, que ya es demasiado tarde o demasiado pronto. Desde luego, pues esas personas que conocen a una posible mujer o a un posible hombre con el que se puedan casar y están preguntando, pues a lo mejor viene otra mejor, otro mejor. Voy a dejar pasar esta, aunque sea alguien que le maraville, pues voy a otra mejor. Pues a lo mejor, pues sí, pero no viene. O mira para atrás y dices, ojalá no hubiera sido esta, ojalá hubiera sido otra. Ojalá hubiera sabido que hubiera pasado esto, que hubiera pasado esta cosa. Ojalá, pues, si hubiera sabido que iba a tener esta enfermedad o que iba a tener esta situación profesional, pues a lo mejor, porque me impide a lo mejor desarrollarme en esta
profesión, es semejante el reino de los cielos a un comerciante que anda en busca de perlas finas. Y hallando una muy gran, preciosa, vende cuanto tiene y la compra. Y dice San Gregorio Magno: en comparación de aquella nada tiene valor, y el alma abandona todo cuanto había adquirido. Derrama todo cuanto había congregado y considera deforme todo lo que le parecía bello en la tierra, porque sólo brilla en el alma el resplandor de aquella perla preciosa. El resplandor de aquella perla preciosa. A lo mejor alguna vez me habéis oído contar esta anécdota, que yo creo que esta la encontré o la recogí en México, pero no sé, tengo mis dudas. Se trata de un muchacho joven que decide visitar a un hombre o ermitaño, un hombre con fama de santidad, para hablarle de sus afanes, de sus ilusiones, de su posible vocación. Recibió sus consejos y quedaron en verse más adelante. Cuando volvió por segunda vez, aquel hombre con fama de santidad le contó que había tenido un sueño. Soñó que se moría y que al llegar al cielo le dicen que pida lo que quiera, que se lo van a conceder. Sorprendido dice que tiene una gran curiosidad por conocer al ángel que confortó a Jesús en la agonía del huerto de Getsemaní. Bueno, cumplieron el deseo y le presentaron al ángel. Y aquel hombre le preguntó al ángel: cuando Jesús estaba sudando sangre en el huerto de Getsemaní, ¿qué le dijiste? Porque él estaba viendo todo lo que iba a sufrir por nosotros los hombres. ¿Cómo le consolaste? Y aquel hombre santo, o fama de santidad, se interrumpió. Ya dejó al joven con la mitad del sueño. Bueno, ¿de verdad quieres saber qué me contestó el ángel? Claro. Y el hombre prosiguió: el ángel le habló a Jesús de ti y de mí, de tu generosidad y de la mía. Bueno, esto ya digo que se queda en anécdota o en narración apologética o cuento simpático, lo que tú quieras, pero que es verdad seguro, que es verdad seguro. El Señor nos tiene presente, nos estuvo muy presente en ese momento en el huerto de los olivos, y pensaría: no puedo fallarle, no puedo dejarle. Al contrario, tengo que desvivirme para que cuando él o ella tenga esas dificultades o esas tentaciones, cuando piense que no ha merecido la pena vender todo para comprar el campo y encontrar el tesoro, o para vender las perlas que ya tenía por la perla preciosa, que siga adelante, que merece la pena, que vale la pena, que vale la pena. Desvivirse para luchar, darlo todo, supone vivir la vida de un mundo nuevo, de un modo nuevo, cumpliendo mejor con esos deberes legítimos. Supone trabajar más y mejor, vivir heroicamente sus obligaciones. Esto lo cuenta Pedro Rodríguez en un libro suyo, Vocación, Trabajo, Contemplación. Supone trabajar más y mejor, vivir heroicamente sus obligaciones familiares, de vivirse para educar humana y cristianamente a sus hijos, preocuparse de otras familias amigas, hablar de Dios con la conducta y con la palabra, buscar tiempo para colaborar en tareas de apostolado.
En la vida real de un hombre y una mujer casados que después descubren la significación vocacional de su matrimonio, el descubrimiento, lo pone entre comillas, aparece siempre como una dimensión concreta de su vocación cristiana, que es lo radical, y su respuesta como un aspecto importante de su total obediencia de fe, que comporta necesariamente otros muchos aspectos. Terminamos la meditación acudiendo a San José, nuestro Padre y Señor. Encontró el tesoro de su vida, la perla preciosa en el encargo de cuidar de Jesús y de María aquí en la tierra. Le pedimos en nuestra oración que nos ayude a vivir siempre con esa plenitud y alegría lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y que entendamos en todo momento que nada vale la pena tanto como el cumplimiento de la propia vocación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.